nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues dice, las cosas más simples son las más difíciles de explicar y se corre el riesgo pues de que en realidad no se entienda nada, pero en realidad la cosa es exageradamente simple y voy a tratar de explicarlo. Dice el último verso del Evangelio que acabamos de escuchar: porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pues en el Evangelio Jesús sana a un hombre y luego, después de eso, relata la parábola sobre la humildad. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? Pues es cuestión nada más de creer y de aceptar el hecho de que somos criaturas creados por Dios. Y esta única cosa es la que más nos cuesta a nosotros aceptar. Exageradamente difícil aceptar el hecho de que somos criaturas, de que no somos dioses. Y de esto, de querer ser dioses, vienen todos los problemas que nosotros tenemos. Empezando, por ejemplo, la incapacidad para adaptarme, la inmodestia, la falta de paz, la autosuficiencia, el querer competir, cosas así. Entonces, Dios nos crea y luego nos mantiene en la existencia. ¿Y qué significa que nos mantenga en la existencia? Significa que nos da la vida de instante en instante, continuamente. Él no nos creó y luego nos arrojó a la existencia para que nosotros nos las arregláramos solos. Nuestro único trabajo es recibirlo todo de Dios, recibirlo todo de Dios y recibirlo cada instante. Fíjense, una cosa tan simple que nosotros no logramos entender. ¿Por qué no logramos entenderlo? Porque nadie de nosotros está contento con el momento presente. Creen que el momento presente no es suficiente para ustedes. Entonces nos vamos allí desesperados, esperando que el año que venga, en 5 años o en 10 años, cuando tengamos otra casa, otra familia, otro trabajo, más dinero, lo que sea. Pero ahorita el momento presente no importa. El momento presente no importa. Y si no es por el futuro, pues ya sabemos hacerlo con respecto al pasado. Si las cosas hubieran sido de otra forma, si las cosas hubieran salido como yo quería, como yo esperaba, si aquel no me hubiera dicho nada, si no me hubieran hecho el mal, si no hubieran hablado de mí. Total, que siempre estamos buscando excusas para no vivir el momento presente, porque el momento presente para nosotros no es importante, cuando en realidad es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. ¿Y por qué eso nos dificulta? Porque no estamos en nuestro lugar. Viene Dios a darnos. Dios quiere dársenos a nosotros, pero no nos encuentra en nuestro lugar. Para que lo podamos recibir todo de Dios, es necesario que nos encuentre humildes en nuestro lugar. Entonces, el problema es mantenernos en nuestro lugar, para que Dios nos dé lo que quiera darnos y nosotros podamos recibirlo. Pero para eso no estamos acostumbrados.
La palabra humilitas del latín viene de la palabra humus, que significa tierra o una vida cercana al suelo. Y Jesús dice en el Evangelio de San Mateo: bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. ¿Qué es lo que van a heredar los humildes? Los humildes van a heredar la realidad. Imagínense, si eso tenemos, si eso fuésemos capaces de tener, si con eso nos conformáramos con la realidad, los humildes heredarán la realidad. Y en esa realidad están incluidos Dios, las cosas, las personas, los acontecimientos y todo lo demás. Sin humildad no se puede recibir nada. El orgullo nos impide percibir las cosas. El orgullo nos impide percibir las cosas como son. Distorsiona las cosas. El orgullo distorsiona el concepto que tengo de mí mismo, de los demás, de la realidad. El orgullo nos aísla de Dios, nos separa de Dios. El orgullo nos empobrece. Entonces, todas las barreras que nos impiden recibirlo todo de Dios son autoimpuestas. Nosotros mismos nos las creamos. ¿Para qué? Para no estar en nuestro lugar y no tener que recibirlo todo de Dios. Porque ¿qué es lo que buscamos en el fondo? Quisiéramos levantarnos desde aquí hasta el cielo con nuestra propia fuerza. Inventarnos la vida todos los días con nuestra propia fuerza, sin tener que depender nada de Dios. Entonces, el problema, fíjense, el problema no son los demás. El problema no es lo que sucede en el mundo. La dificultad la tenemos aquí adentro. El problema no son los otros. El problema es la forma en que nos enfrentamos a la realidad, a los acontecimientos. El problema no es la naturaleza de las cosas o de los acontecimientos. El problema es la interpretación de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos fuera del lugar. Imagínense las veces que Dios ha tenido que acomodarlos a ustedes para que se ubiquen. Lo hace todos los días. Una pequeña enfermedad, un pequeño accidente, una pequeña dificultad en el trabajo, en la casa, la pérdida de trabajo, de dinero, de amistades, lo que ustedes quieran. Una persona que no vive en su lugar siempre va a causar dolor a su alrededor. La persona que no se ubica en su lugar no puede vivir con nadie, en otras palabras. Porque si nos vamos ahí por la vida soñando que mañana voy a conseguir esto y soy capaz de conseguir aquello otro, va a llegar el momento en que Dios los hundirá y los hará probar el polvo independientemente del dolor que a ustedes les pase. Eso es así. Recuerden lo que dice San Agustín. La belleza de la creación no puede verse manchada por el mal del pecado sin ser corregida por la hermosura del castigo. Entonces, imagínense, casi todo el mundo va por esta vida buscando lo que le agrada y haciendo a un lado lo que no le gusta. ¿No creen que sería posible vivir sin poner nuestras preferencias a la vida, a la realidad?
Nos la pasamos buscando personas, cosas, dinero, para que nos entretengan, para que nos complazcan. Y esa avidez compulsiva es lo que nos destruye. Cuando de lo que se trata es simplemente de dejar que la realidad se exprese, que la realidad se exprese a sí misma y me revele lo que la realidad tiene de Dios, de divino, de sobrenatural, de simple, de bondad, de realidad. Ese es todo su trabajo. No somos dioses. No somos dioses para estar sometiendo la vida a nuestros propios caprichos. Ni los demás, ni Dios, ni la realidad les debe nada. Lo único que Dios les debe es lo que les da ahorita. Y si es un poco de aire, o es un plato de comida, o es un fracaso, o es la mayor alegría, no hace la menor diferencia. Pero ponerme a inventarme la vida y querer que la cosa fuera en otra cosa de lo que son, pierden el tiempo. Desde el momento en que ustedes no aceptan la realidad de las cosas, ustedes no deberían vivir con nadie más, deberían vivir solos. Sí. La fórmula es tomar las cosas como son, no como a nosotros nos gustaría que fueran. No hay que andar en contra de la corriente de la vida, sino a su favor. Basta abrirse de brazos y dejarse llevar. Y a cualquier orilla que esa corriente me lleve, eso es lo mejor para nosotros. Esa es la fe. Sí. Entonces, si Dios me pide a mí estar aquí en este lugar, en este momento, es porque Él me espera aquí para darse a sí mismo. Si voy y lo busco en otra parte, lo voy a echar de menos, lo voy a extrañar. Sí. Entonces, alcanzamos a Dios de instante en instante en el lugar que Él quiere que estemos, no en otro lugar. Sí. Entonces, fíjense, ¿cuánto tiempo de la vida nosotros somos cristianos? Por ejemplo, no es necesario prepararse mucho para pintar o para escribir un libro. ¿Qué se necesita para que un pintor pinte un cuadro? ¿O qué se necesita para que un escritor escriba un libro? Lo único que tiene que hacer es estar ahí. Si el pintor está frente al lienzo de tela, eso es lo único que tiene que pasar. El cuadro se pinta solo. Nosotros no estamos ahí. Nos la pasamos ausentes de la vida. A la vida no hay que añadirle nada. Todo lo que le añadimos la desvitaliza, la acaba. De manera que no hay que inventar nada, sino recibir lo que la vida ha inventado para nosotros. Y luego, después de recibirlo, pues dárselo a los demás. Esa es la vida. Por ejemplo, fíjense, el 90% de la actividad mental que ustedes tienen, el 90% de la actividad mental en la que ustedes gastan la mayor parte de su energía, es irrelevante y en la mayoría de las veces contraproducente. Pensamos mucho en la vida, pero no la vivimos, porque siempre están ocupados. ¿En qué están ocupados? En nada, en nada. No significa que pensar sea malo. Hay que pensar cuando hay que pensar, como hay que comer cuando hay que comer. Sí. Entonces, el hombre es imagen de Dios,
Solo cuando acepta lo que es criatura, y cuando recibe de Dios todo constantemente, y cuando sale de sí y se olvida de sí mismo y ama a los demás. El hombre verdaderamente humilde es el que se olvida de sí mismo al punto de ser totalmente libre para amar a los demás. Este olvidarse de sí es la raíz de la humildad. Sin este olvidarse de uno mismo, uno no puede ser capaz de vivir, de querer, de amar, de decidir. Nada. ¿Por qué? Porque no estamos en nuestro lugar. El orgullo está detrás de mi incapacidad para adaptarme. El orgullo me impide ocupar mi lugar. Entonces, el hombre comienza a vivir cuando deja de soñar con tantas cosas. Sí. Cuanto más nos familiarizamos con la realidad, mejor. Porque casi de ahí viene toda la salud y toda la felicidad. Sí. Entonces, tanto más crecemos como personas, cuanto más nos dejamos asombrar por lo que sucede, así como los niños, que todo les asombra, ¿verdad? Entonces, si todo lo que vivo y lo que veo no me sorprende, es porque mientras aparece, yo ya le estoy poniendo un prejuicio, una creencia, un esquema mental que imposibilita que la realidad se manifieste y se despliegue en todo su potencial para mí. Sí. Fíjense, todo se juega. Casi toda la vida está en la capacidad de percepción. Al final, lo que descubrimos es que solo podemos ser felices cuando percibimos lo real. Cuando percibimos lo real. Dice San Pablo en la epístola, y ojalá, dice, que Dios les fortalezca en su hombre interior. ¿Para qué? Para que puedan comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Sí. La felicidad, como la vida, es esencialmente percepción. Y si solo esto tuviera yo que decirles esta mañana, aunque supiera que no me lo van a entender, se lo repetiría hasta que lo entendieran. La felicidad y la vida, y Dios y el amor, no es otra cosa que percepción. Si yo estoy enfermo, si tengo una dificultad o un problema, el problema se reduce a la falta de percepción. Yo percibo mal las cosas. Sí. Por eso, entre más oramos, más capacidad de percepción. La mirada se limpia y se comienza a ver el verdadero color de las cosas. Y es que normalmente estamos como a la deriva. A veces aquí, a veces allá en la casa, a veces en la calle, en el trabajo, en el dinero, y así el oleaje de distracciones juega con nosotros a su capricho. Puro ruido y distracción. Ruido y distracción. Dice Santa María Magdalena de Pazzi: no quiero desear nada por mí misma. No quiero tener ningún deseo, porque el bien que no me llega por la voluntad de Dios no es para mí un bien. El bien que no me llega por la voluntad de Dios no es para mí un bien.
nosotros hoy es: seguiré viviendo mi vida, esperando vivir después, esperando todo de los demás, exigiendo todo de los demás, pensando que me merezco el éxito, el triunfo, la fama, el dinero, lo que sea. O simplemente utilizaré la gracia que Dios me da para vivir en mi lugar, cerca del suelo, para olvidarme de mí mismo y para amar verdadera y generosamente a los demás, para que cuando el Señor llegue me diga: amigo, sube más arriba. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.